Hablamos un poco sobre cómo era el acueducto antiguo en nuestro municipio de Casabianca en el programa Aljibes 1 y Aljibes 2. Ahora vamos a profundizar un poco más y vamos a hablar sobre el acueducto nuevo, el acueducto actual. Para eso estamos nuevamente con el señor Rubén Buritica, quien conoce más acerca de la historia de estos acueductos. Muchas gracias, don Rubén, por esta entrevista. ¿Y cómo está? Hombre, Sebastián, muchísimas gracias. Hombre, me agrada que nuevamente nos encontremos aquí para hablar sobre un tema tan apasionante como es la cuestión del acueducto de Casabianca. Hay que empezar por hablar sobre el agua que teníamos anteriormente. Resulta que había una fórmula que era la siguiente. El agua de Casabianca había que cogerla, hervirla, filtrarla y botarla porque era completamente contaminada. Era un agua de Santa Rita, donde yo cuando estaba también joven iba y me bañaba allí en el pozo de Santa Rita, y esa agua era que venía aquí para Casabianca, y eso no tenía algo de purificación del agua, ¿no? Todo era, es decir, con el lavado del cuerpito de uno, entonces venía el agua aquí y lo tomábamos nosotros. Entonces de ahí que era una necesidad imperiosa tratar de construir un acueducto. Fue así como empezamos con base en lo que había en el hospital, porque en el hospital en ese momento el diagnóstico era diarrea, todo el mundo con diarrea, pero entonces nos dimos cuenta que el problema era el agua. Fue así como un médico que estuvo acá en Casabianca, el doctor Alonso Oviedo, comenzamos con él a trabajar ese proceso. Había un secretario de salud que llamaba el doctor Maclean Cortina, y él comenzó a darnos unas ayudas para empezar a concientizar a la gente sobre la necesidad de tomar un agua pura. Hicimos varias reuniones, pusimos unas alcancías en diferentes partes para que nos ayudaran a conseguir el dinero para empezar los trabajos, porque el proyecto valía un poco de plata y no teníamos nosotros. Entonces fue así como comenzamos, con base en los estudios en el hospital, a decir, la necesidad aquí en Casabianca es el agua. Y nos movilizamos a Ibagué, fuimos varias comisiones a la Secretaría de Salud a hablar con el gobernador, y fue así como empezamos a trabajar. Primero el costo del acueducto fue de 9 millones de pesos. Después, con la cuestión, como todo iba subiendo o va subiendo, subió a 11. Después llegó a quedar en 16 millones de pesos. Fue así el costo total del acueducto. Nosotros aportamos de eso la mano de obra. Gran parte fue el trabajo de la comunidad la que nos pudo llevar precisamente a la culminación del acueducto, porque con base en el empuje, con base en la berraquera, con base precisamente en la unión de la gente, fue que nos dieron otros recursos precisamente para continuar con el acueducto. Empezamos una lucha de ir a la Bocatoma, ir a inspeccionar el trabajo, ir a mirar la cuestión de la gente para que colaboraran con la cuestión del trabajo. Entonces cada persona en ese momento tenía que colaborar con 7.000 pesos que valía la cuota del acueducto, y un jornal valía 150 pesos. Entonces empezamos ahí ese proceso, y la gente llegó a tener sus 7.000 pesos en trabajo, y esa fue la cuota de nosotros como trabajo, no técnico, sino trabajo, abrir chambas y todo esto, que es lo que conllevaba a que en realidad nosotros tuviéramos el apoyo por parte gubernamental para que nos dieran la plata. En ese tiempo fue muy hermoso porque las viejitas, las escuelas, los alumnos, maestros, todo el mundo colaborando para la cuestión del acueducto, porque cada quien aportó enormemente. Nos va a tocar entrarnos, Sebastián, porque nos va a llover, entonces paramos un poco. Sí, vamos a parar un poco y ya seguimos la entrevista. Con base en el acueducto anterior, ¿cómo era el funcionamiento de este? Me cuentan que de pronto era
solamente unas horas al día por el funcionamiento con la motobomba, o mejor dicho, ¿cómo era el funcionamiento? El funcionamiento del acueducto era más o menos cuando había agua y cuando había combustible para la motobomba, entonces había agua. De lo contrario, sean 3, 4 días sin agua en el municipio. De ahí que se empezó a trabajar, pero antes fue un trabajo muy duro porque a veces no había plata para echarle a la bomba que succionaba el agua. Y entonces tenemos que ir a cargar en tarros de guada. Tengo una anécdota para contar sobre eso. Y es la siguiente, Sebastián. En ese tiempo cargábamos el agua en tarros de guadua. Y le ponía encima para tapar donde estaba el agua, se le ponía un trapito. Entonces, un buen día, pues el trapo no quedó bien pegado a la tapa del tanque, entonces yo descargué un poquito duro y el tarro se rompió, se partió en dos, se rajó. Pero a mí me dieron un premio, me pegaron un juetazo porque había dañado el tarro, porque eso es una reliquia. Cargaron un tarro de agua, era terrible. Y entonces a mí me dieron un juetazo porque en realidad no cuidé el tarro y todavía me acuerdo de que eso sucedió. De ahí que el agua de Casabianca era una odisea tener agua. Uno se bañaba pero con mucho sacrificio. De ahí que lo que tenemos en este momento es algo importante. Por eso es la lucha por el agua, porque en realidad nosotros sufrimos en carne propia ese problema del agua. Y como cuento anteriormente, el agua aquí era filtrarla, hervirla y botarla, porque en realidad no servía para más. ¿En qué año más o menos o en qué época se empezó con la construcción del nuevo? Tengo entendido que arriba en el Alto de la Cruz hay un tanque que ya no sirve. ¿Ese también era del acueducto? ¿O por qué está ese tanque ahí ya sin uso? Ese tanque era el que tiraba el agua en la motobomba a ese tanque. Ese tanque aún existe, pero ya ahorita ya la gente le echó fue muchas piedras y mucho, allá pues va la gente y pues a otras cosas menos a cuidar lo que hay. Ese tanque existió y aún existe porque en realidad en ese tiempo el material era muy fuerte, muy bueno. Pero ya después de que construimos el acueducto nuevo, entonces se adquirió aquí en el Alto de Barranquilla unos lotes con un párroco que hubo. Él no donó, sino que cedió en pago de las matrículas que tenía la parroquia en ese momento para el lote para el Alto de Barranquilla, donde están actualmente los tanques. De ahí que decir, este trabajo es un trabajo muy hermoso porque la comunidad demostró que cuando la gente se une a hacer cualquier trabajo, saca adelante cualquier problema que sea. De ahí que ese tanque ya no existe en la práctica porque en realidad no funciona. Y sería absurdo pues rehabilitarlo porque en realidad hay unos más sofisticados ya completamente técnicos, entonces por lo tanto tenemos afortunadamente agua pura. Me acaba de usted de sacar una duda y ahora conozco algo que no sabía. O sea que el agua de Santa Rita la transportaban mediante una motobomba y tubería al tanque que estamos viendo en este momento. Por eso es que hoy está sin uso. Entonces ese hacía parte del acueducto antiguo. Más o menos ¿cuántos años duró la construcción del nuevo acueducto? Sebastián, esa pregunta es importante porque yo viví ese proceso y el presupuesto que tenía el Ministerio de Salud Pública para la construcción eran 4 años. Nosotros hicimos en un tiempo récord, ese acueducto fue en 2 años y medio. O sea que es un tiempo donde en realidad la gente se movilizó cargando tubería, donde se movilizó haciendo convites, bueno, de infinidad de cosas que se hacían para que en realidad tuviéramos el agua. Aquí fue una fiesta muy buena el día que llegó el agua aquí a la punta.
al barrio del Progreso. Fue un acontecimiento. El agua llegó a las 12 de la noche y ahí estábamos todos pendientes de que llegara, porque en realidad eso era un acontecimiento grande para que sabían que era dividir la historia en dos. La gente que no tenemos agua y ahorita la gente que tenemos agua. Entonces, por eso fue un acontecimiento grande y seguimos pensando que es un acontecimiento muy importante porque la gente demostró la pujanza, demostró la solidaridad y la ayuda mutua. ¿De dónde proviene el agua del nuevo acueducto? Esta agua proviene de la Quebrada del Español. De aquí a allá tenemos 11 kilómetros 300 metros. O sea que el terreno es bastante quebrado también, es montañoso. Tenemos de todos los terrenos. Tenemos montaña, tenemos llanura, tenemos rastrojo, tenemos también potreros. Pero eso fue algo muy importante porque el estudio que hizo aquí el ingeniero que hubo fue un estudio muy completo. Parece que él sacó un premio de la Universidad de Antioquia. Y nosotros también tuvimos muchos visitantes de Antioquia porque lo que se dio en ese tiempo acá fue una campaña donde la solidaridad, donde el trabajo en común era una cuestión muy importante en ese momento, porque aquí sí se demostró la ayuda de la comunidad hacia un programa que era la cuestión del acueducto. En épocas de verano o en época de sequía, ¿ha existido la necesidad de hacer racionamiento de agua? Pues en este momento yo creo que no hay racionamiento y no ha habido. Lo que pasa es que aquí también nosotros no tenemos la cultura del agua. Aquí a veces nosotros dejamos la que llave, es decir, bote el agua, entonces somos felices con el ruidito. Pero ya la gente está entrando en ese proceso de que tiene que cuidar el preciado líquido. Pero sí, la gente en realidad tiene que prepararse, no sé, porque parece que viene un verano muy fuerte y entonces tenemos que estar preparados. Pero no creo que aquí en realidad tengamos problema del agua porque se está pensando también en unir otra quebrada que queda más arriba del Español para adjuntarla aquí a esta quebrada para que no únicamente tengamos agua nosotros, sino que poder, es decir, compartirla con Palo Cabildo y Falan, porque son unos pueblos que necesitan el futuro precisamente de esta región. Por eso nosotros seguimos cuidando esta región, por eso nosotros seguimos diciendo a la gente, cuidemos el medio ambiente, porque eso es la vida, eso es lo que viene precisamente adelante y que tenemos todos que cuidar, porque en realidad la vida es una sola y hay que cuidarla. ¿Se han hecho campañas de protección o se ha protegido la Quebrada del Español? Es una pregunta muy buena, Sebastián. Es decir, se han hecho campañas, pero desgraciadamente la corrupción, y hablo con certeza de esto porque en realidad han estado tratando de proteger la cuenca, pero no con variedades nativas, sino que traen de otras partes los árboles. Entonces eso no para mí no está bien, porque la naturaleza hay que dejar lo que ella misma se restituya. Fue muy posible que en realidad arriba en la Bocatoma le siembren eucalipto y pino. Es un contrato que me parece que es algo ridículo y no tiene presentación. Si la tierra la dejamos que únicamente que nadie se meta allí, la tierra se restituye y ya entre 3 o 4 años llega usted a un monte, porque en realidad esa es la importancia de la vegetación, la naturaleza es sabia. Y nosotros que pensamos tumbar un poco de madera que tenemos de ahí nativo y le sembramos otras cosas, hay de por medio un negocio raro que en realidad no me parece que sea bueno, y eso hay que combatir. La corrupción es lo que nos lleva precisamente a estas cosas que tenemos que denunciar. ¿Todavía existen allí estos árboles de pino? O sea, todavía están los árboles que sembraron. Porque en realidad el pino reseca la tierra. En vez de... Claro, Sebastián, es decir, lo que es el pino y el eucalipto, es decir, eso está chupando completamente agua.
Y aún existen los palos de pino, aunque ya algunos se han arrancado, porque es que en realidad el pino allí no tiene mucha raíz. En cambio el eucalipto sí, entre más crece, la raíz también se profundiza más, entonces chupa más agua. Por eso en realidad me parece que es un trabajo muy ridículo, un trabajo, diga usted, que no debería haberse hecho, pero que en realidad, yo no sé por qué razón, pero no me atrevo a decir por qué, pero de todas maneras uno entiende que eso no es la solución del problema en las bocatomas. Hay que sembrar algo que en realidad proteja, platanillo, nacedero, palos que en realidad no sean para cerrar. Porque de río estamos hablando un poco de madera que lo último llega alguien aquí y dice, no, vamos a cerrar la madera, entonces la van a cerrar y entonces queda desprotegida nuevamente el caudal. Por eso en realidad hay que pensar en palos nativos de aquí, de la región. Bueno, don Rubén, ya para finalizar, algo más que nos quiera anexar. No, hombre, Sebastián, es decir, yo creo que por aquí nos seguimos viendo con mucha frecuencia, si usted lo quiere, y hablamos de diferentes temas, porque en realidad nos nace estar pues comunicando lo que podemos saber sobre cualquier tema relacionado con el medio ambiente. Yo creo que sería lo importante que siguiéramos viendo y siguiéramos analizando conjuntamente tantas cosas que necesita esta región y que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo y que miremos hacia dónde estamos mirando hacia el futuro, ¿no? Y eso es lo importante, que todos nos metamos la mano en el drill y que digamos, esto hay que hacerlo de esta manera. Por lo tanto, en realidad yo sí invito a la juventud para que metamos la camiseta de la vida, de la salud, de todo lo que concierne con el medio ambiente. Bueno, y quedamos pendientes también para realizar un video sobre la producción de la miel de abeja artesanal y los vinos, ¿cierto, don Rubén? Quedamos pendientes. Sí. Los vinos son los que ven en pantalla en este momento y la miel de abeja. Entonces, de una vez, don Rubén, para que por ahí saquemos el tiempo y realicemos también ese programa. Listo, Sebastián, me agrada muchísimo eso, que podamos nuevamente mirar lo que tenemos nosotros en Casabianca. Nosotros lo que queremos es decir, mostrar algo nuevo y que en realidad sea de beneficio para la comunidad. Yo creo que eso es lo importante y eso es el compromiso que tenemos todos con Casabianca, en que lo que hagamos lo hagamos bien y que en realidad pues eso, aunque ahorita no tengamos la recompensa, en las nuevas generaciones tienen que ver eso como algo que se ha dejado a esta generación, que tiene que coger las banderas en todo sentido para que Casabianca sea entre más días más próspero. Bueno, muchísimas gracias, don Rubén, le agradecemos por su tiempo. Con muchísimo gusto. Nos encontramos con Víctor, él es coordinador ambiental en el municipio de Casabianca. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Hace cuánto labora en Casabianca? Va a ser 2 meses. ¿Cuál es su función? Mi función es cuidar el medio ambiente, mirar que no hayan problemas de quemas, de tala indiscriminada de bosques y que cuiden toda la parte de lo que es el recurso ambiental. ¿Cómo le ha parecido los recursos naturales de Casabianca? Los recursos naturales de Casabianca son recursos muy importantes porque la mayoría del recurso que podemos encontrar acá es la parte forestal y la parte de agua. ¿Qué labor ha venido desempeñando o qué acciones han desempeñado para proteger el ambiente? Los principales que hemos venido haciendo es el aislamiento en nacimientos. Venimos conservando primero que todo que no haya una tala indiscriminada del nacimiento, porque se puede ver afectado lo que vienen siendo veredas, lo mismo que el municipio, por la tala indiscriminada de los árboles, porque despejan en sí toda la parte de donde nace el agua. Entonces lo que venimos haciendo es el aislamiento y venimos también capacitando a las personas, dándoles charlas de cómo deben cuidar, qué se deben hacer, qué manejos deben tener, hasta qué partes se deben de meter en la cuenca. Tenemos todos esos materiales y todos esos pasos que debemos seguir cada uno según los documentos que tenemos. ¿Ha observado usted ejemplos dañinos para la naturaleza? Sí, hasta el momento lo que más venimos observando en el municipio y en las partes más lejanas del municipio, como son las veredas,
venimos observando mucha quema, tipo quemas pueden ser en potreros, en rastrojo y en zona de bosques. También mucha lo que está la indiscriminada, lo que puede ser utilización de la madera puede ser para vender, para hacer casas y para consumir, por ejemplo, como leña. ¿Qué acciones se han tomado para frenar estos daños ambientales? Pues hasta el momento lo que venimos haciendo es concientizando a la gente, diciéndole a la gente que pueden pasar a la oficina donde yo me encuentro, que es la oficina agropecuaria, de que me pongan la queja y ellos vienen y ponen la queja de dónde se está haciendo el daño, qué es lo que están haciendo. Entonces nosotros ya vamos y revisamos, tenemos evidencia, llenamos unos formatos que tenemos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima y ya le enviamos esos documentos a ellos y ellos ya se encargan de venir a hacer la visita y de ya poner en sí como el control que se le debía hacer a lo del tema de quemas y de tala indiscriminada. ¿Qué es lo mejor que le ha parecido de Casabianca? Hasta el momento, todo, la gente, todo lo que es la parte ambiental, muy bueno todo, en sí todo ha estado muy bien. Víctor viene trabajando muy de la mano con los estudiantes próximos a graduarse de la Institución Educativa Técnica General José Joaquín García. ¿Qué acciones han realizado con el colegio? Por el momento venimos dando unas charlas de los jóvenes ambiente, que les venimos dando unas charlas de cómo cuidar lo que es el recurso hídrico, todo lo que es la parte de fauna y flora. También tenemos una charla pendiente en la institución de acá del municipio y de otras dos instituciones que les vamos a dar una charla de cómo hacer un bocachi, que son abonos orgánicos. En una entrevista nos comentaban que hace un tiempo hicieron una reforestación en la Quebrada del Español, la cual surte de agua el municipio de Casabianca. Lastimosamente esta reforestación la hicieron con pinos y con eucalipto. ¿Qué acciones conlleva sembrar este tipo de árboles no nativos en esta zona del nacimiento de agua? El problema del pino es que el pino lo que hace es que reseca el suelo, porque él tiene que en sí como consume mucho lo que es el líquido, lo que es agua, para su crecimiento, por lo que son por lo que son árboles de aprovechamiento forestal. Entonces es lo que conlleva aumentar la resequedad del suelo y por el tema de la sícula del pino pátula es que no deja que la vegetación crezca lo mismo que el eucalipto, por lo que la hoja del eucalipto posee unas sustancias muy fuertes que no permiten que se regeneren plantas debajo de esas especies, de esos árboles. ¿Conocía usted este problema? No lo conocía, pero en estos días estuve haciendo una visita en la vereda La Meseta, que es donde se encuentra lo del nacimiento en la Quebrada del Español, y venimos haciendo un tratamiento, un mejoramiento de cómo hacer para aprovechar esos árboles, para utilizarlos como madera o para acercar a sí mismo lo que es la parte que tenemos de reserva. ¿Qué otras acciones que deterioran este nacimiento, esta quebrada, ha visto usted? Por el momento, lo que ha venido ocurriendo en la vereda es que los mismos campesinos están tumbando lo que es la acacia negra. Y la acacia negra es unos árboles que se sembraron allá también para tema de reforestación y protección de esa área. También hay un problema de que esa acacia negra, hay unos que están teniendo volcamiento, se están viniendo encima de los cercos, que son los que están protegiendo la reserva. Entonces la gente lo que está haciendo es aprovechar esa madera que se cae y por eso mismo también están talando algunas especies que están cerquita de las que se están cayendo. Entonces ellos lo que están haciendo es aprovechar esa madera como para acercar y para consumo, lo que es enjogón, toda esa parte como ellos lo consumen, que es quemando la madera. Y el problema que eso está causando es que como los cercos no se están parando, no se están organizando, no se están como llevando un control de ese recurso, entonces lo que se está haciendo es que se están metiendo animales, como son bestias y ganado a la reserva. Entonces está ocurriendo un impacto y lo que hace el ganado es trillar. El ganado trilla y está acabando con todo lo que es regeneración. ¿Pero han visto ustedes algún avance
hacia lo pedagógico en estas personas? ¿Si han tomado conciencia? Sí, yo estuve dándole una charla a ellos allá en la escuela de la meseta, estuve concientizándolos de qué cuidado se deben tener, porque a uno de ellos, un campesino de ellos, me dijo de que ellos estaban tumbando la acacia negra, que porque estaban tumbando estaban tocando las cuerdas de la luz eléctrica que les llega allá. Entonces ellos la están tumbando por eso. Entonces yo les dije que ellos lo que deben hacer es como pasar a la oficina, poner la queja y nosotros ya hacemos el respectivo manejo que se le debe hacer con las entidades las entidades competentes que son las que están encargadas de ese cuidado. ¿Qué otras acciones se tienen pendientes para mejorar la quebrada del Español? Hasta el momento venimos también con la alcaldía viene comprando predios, viene comprando unos predios que están allá en la quebrada del Español, que están a los lados, que son zona de ganadería. Son unos potreros que solamente lo están utilizando para el ganado, entonces se vienen comprando esos predios, gestionando con Cortolima para comprar esos predios, para hacer la respectiva reforestación de esos predios, para así tener ya toda la parte que cubre la quebrada del Español, todos esos predios que están cerca de la quebrada, para que haya una reforestación y haya un mejor manejo de ese recurso. ¿Algo más que nos quiera anexar? Por el momento, lo que he venido haciendo con la institución que es con ustedes, que es el tema de sembrar los árboles, que es el tema de reforestaciones, por lo mismo para el cuidado de lo que es las aguas, el recurso, lo que es la fauna, la flora, todas esas especies. Estamos sembrando lo que es los árboles que vamos a sembrar. Esos árboles son buenos para esa conservación porque son árboles que van a proteger, son árboles que van a generar que haya fauna en esos espacios, y la fauna es la principal dispersora de esas especies, para que haya un cubrimiento más rápido, que haya regeneración en el sitio y en sí haya una reforestación más rápida de esos terrenos. ¿Cuáles son las especies de árboles que se van a sembrar? Por el momento vamos a sembrar la especie el ocobo, vamos a sembrar también el sauce llorón, el aliso y el guayacán de Manizales. Ah, bueno, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, con mucho Que esté gusto. muy bien. Bueno, muchísimas gracias.